Ya, entonces ya iniciamos la grabación. Yo después la cuelgo en el Duty, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes ya han hecho adrenérgicos y ahora lo que vamos a hacer es antiadrenérgicos, ¿no? Que estos antiadrenérgicos generalmente lo que son antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿no? Entonces, interrumpen la neurotransmisión adrenérgica en los órganos efectores generalmente, ¿no? Para poderlos procesar es importante lo que ya revisaron, recordar la transmisión adrenérgica. Acuérdense que todo parte, la biosíntesis de estas aminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, parten de este aminoácido que es la tirosina. Las neuronas presinápticas eh, de, los de los órganos efectores sintetizan a partir de la tirosina la noradrenalina, ¿no? Y para eso utilizan algunas enzimas. La primera enzima es la tirosina hidroxilasa, que convierte la tirosina en dopa. Esta no es la dopamina. Ustedes normalmente cuando estén en los hospitales, en el ámbito clínico, escuchan decir dopa. Están refiriéndose a la dopamina. Pero en realidad la abreviación dopa químicamente es la dihidroxifenilalanina. Entonces, esta dihidroxifenilalanina que se sintetiza desde la tirosina por la tirosina hidroxilasa, luego se somete a otra enzima, que es la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, que convierte esta dihidroxifenilalanina en dopamina, ¿ya? Luego la dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, se convierte en noradrenalina. Hasta aquí es lo que hacen las terminaciones simpáticas o adrenérgicas. Pero existe un órgano simpático muy importante que es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, además de llegar aquí, que es la noradrenalina, convierte la noradrenalina por una metiltransferasa, la convierte en adrenalina o epinefrina. Pues las terminaciones simpáticas postganglionares que llegan a los órganos efectores, lo que liberan es noradrenalina a partir de esta cadena de síntesis. Y la suprarrenal no solo libera norepinefrina, sino que también libera epinefrina o adrenalina por convertir esta adrenalina en, esta noradrenalina en adrenalina a través de la metiltransferasa. De tal manera que la suprarrenal, que es como un gran ganglio simpático, secreta noradrenalina y epinefrina hacia la sangre. Y esas neurotransmisores van a viajar y van a llegar a los órganos efectores y van a estimular los receptores, al igual que la noradrenalina que es liberada por las terminaciones simpáticas postganglionares en los órganos efectores. Acá tenemos una terminación adrenérgica o simpática y acá se ve también esa misma síntesis que hemos descrito. Fíjense cómo hay bombas de aminoácidos que ingresan a la tirosina. La tirosina hidroxilasa se convierte en dihidroxifenilalanina por la tirosina hidroxilasa y la dihidroxifenilalanina en dopamina por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. La dopamina se introduce a las vesículas secretorias por una bomba parecida a esta de acá, pero que ya introduce la dopamina dentro de las vesículas presinápticas secretoras adrenérgicas, y dentro de las vesículas hay una enzima que es la dopa beta hidroxilasa, ¿no? La dopamina beta hidroxilasa, que va a convertir la dopamina en noradrenalina. Y finalmente la noradrenalina va a ser secretada cuando esta neurona descargue por estímulo simpático, va a descargar esta neurona y descarga sus vesículas al espacio sináptico, y sus vesículas lo que contienen es noradrenalina. Esta noradrenalina tiene varios destinos. Un destino es estimular los receptores postsinápticos en los órganos efectores, que esos receptores pueden ser alfa o pueden ser beta. Otro destino de esta norepinefrina es ser recaptada por
una bomba aquí de aminas, vuelve a entrarla y la norepinefrina vuelve a entrar a las vesículas secretorias y forma parte del pool sináptico que se llama, presináptico. Pero la norepinefrina también puede estimular receptores ya no posinápticos de los órganos efectores, sino presinápticos de la misma terminación simpática, ¿no? Estos presinápticos, los más importantes son los alfa-2, porque cuando la norepinefrina estimula estos receptores alfa-2, frena la extravasación de las vesículas secretorias, o sea, frena la transmisión adrenérgica. En otras palabras, los receptores alfa-2, cuando son estimulados, son receptores adrenérgicos, frenan más bien el tono simpático o la transmisión adrenérgica. ¿Ya? Los beta son más bien estimulantes, pero no se utilizan, ¿no? Estos beta presinápticos. Pero estas alfa-2 presinápticos sí se utilizan. Cuando ustedes han visto adrenérgicos, han realizado dos fármacos, que son la clonidina y la metildopa, que son adrenérgicos, pero son adrenérgicos alfa-2. De tal manera que al ser adrenérgicos frenan más bien la transmisión adrenérgica. O sea, realmente serían antiadrenérgicos por estimular los receptores alfa-2 presinápticos. Esas drogas, metildopa y clonidina, no las vamos a analizar ahora. Nosotros nos vamos a circunscribir a los fármacos antiadrenérgicos que actúan aquí, bloqueando los receptores postsinápticos en los órganos efectores. Y pueden ser bloqueo alfa, bloqueo beta o bloqueo de los dos, ¿ya? Como vamos a ir viendo. Entonces, esta es la terminación y esta es la transmisión adrenérgica hasta aquí. Pero esta transmisión adrenérgica, ¿cómo se comporta finalmente de manera ya en los órganos efectores? Como hemos dicho, esta transmisión adrenérgica puede tener en los órganos efectores receptores alfa o receptores beta, y dentro de los receptores alfa y beta hay subtipos. Se reconoce alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Dónde están estos receptores y cómo responden? Es importante recordar, porque en base a eso vamos a entender qué pasa cuando estos receptores se bloquean, ¿no? Que es en el caso que nos corresponde ahora, que son las drogas antiadrenérgicas, ¿no? Pero los receptores alfa-1, ¿dónde están? Están fundamentalmente en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y cuando estos receptores alfa-1 son estimulados, ¿cómo responde ese músculo liso? Con vasoconstricción. También existen alfa-1 en otros lugares, ¿ya? También existen alfa-1 en otros lugares, incluso en el corazón, que puede ser estimulante del corazón, aunque lo típico de estimulante del corazón no es alfa, sino beta. Alfa-1 también lo puede estimular. Y también puede provocar contracción del músculo genitourinario, la estimulación alfa-1, los esfínteres genitourinarios. Por eso es que cuando se da bloqueos adrenérgicos alfa-1, se relaja el esfínter vesical y se mejora la micción. Y eso se utiliza para el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata, que produce una obstrucción ahí en el esfínter vesical y en el trígono de la vejiga, ¿ya? Entonces, por esa razón actúan esos fármacos así, que ya los vamos a revisar. Entonces, ¿qué habría que recordar de alfa-1? Que alfa-1 puede contraer el músculo liso vascular y provocar contracción, y puede contraer también el músculo liso genitourinario y provocar contracción, y entonces disminuir la evacuación de la vejiga. Incluso estos dos receptores, tanto el que produce contracción del esfínter vesical como el que produce vasoconstricción, son diferentes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Recordar esos dos puntos, yo creo que es lo más importante. Luego vamos a los alfa-2. Los receptores alfa-2 ya los hemos mencionado, están en las terminaciones presinápticas, acá, en las terminaciones nerviosas, como receptores presinápticos que frenan la liberación de norepinefrina, ¿no es cierto? También existen receptores alfa-2 en los vasos sanguíneos que responden con contracción, no tan importantes como los alfa-1, pero sí, y en algunos otros lugares también. Pero donde más se les reconoce es en los receptores alfa-2 que frenan la transmisión adrenérgica. Luego tenemos los receptores beta, y dentro de los receptores beta están los beta-1.
Los beta 1 son los receptores adrenérgicos que están en el corazón. Y en el corazón responde a la estimulación beta 1 con estímulo. Estímulo de la fuerza de contracción, inotrópico positivo, de la velocidad de conducción, dromotrópico positivo, y de la frecuencia de contracción, cronotrópico positivo. Entonces ahí están los receptores beta 1 en el corazón. Si bloqueamos receptores beta 1, se frena el corazón. Disminuye la frecuencia, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular y disminuye la fuerza de contracción cardíaca. Pero también existen receptores beta 1 como parte del sistema renina-angiotensina. En el riñón existe un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular, que es el que se encarga de secretar renina. Luego la renina va a producir secreción de aldosterona y vasoconstricción, ¿ya? A través de otras cadenas hormonales, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, la renina va a producir secreción y aumento de angiotensina y de aldosterona, y todo eso trae retención hidrosalina en el riñón y trae vasoconstricción y otras cosas, ¿no? Pero ¿dónde empieza, digamos, eso? En receptores beta 1 que hay en el riñón que se encargan de aumentar la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular. Entonces, si tú haces bloqueo beta 1, puedes disminuir la secreción de renina, que también tendría sus efectos, produciendo vasodilatación y disminuyendo la retención hidrosalina. Estos son los beta 1. Los más importantes son los que están en el corazón, pero también vale recordar los que están en el aparato yuxtaglomerular, que estimulan la secreción de renina y activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego tenemos los receptores beta 2. Estos receptores beta 2 son diferentes a las alfa 1 porque están en el músculo liso de los vasos sanguíneos y producen más bien relajación de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también provocan relajación del bronquio. Por eso hay drogas adrenérgicas que ustedes probablemente han visto en adrenérgicos, como el salbutamol y todos los demás congéneres, que estimulan receptores beta 2 y provocan relajación del bronquio para manejar el asma. Ese es el raciocinio de los agonistas adrenérgicos beta 2, porque los receptores beta 2 están en el músculo liso del vaso sanguíneo, en los músculos lisos de los bronquios, en el músculo liso gastrointestinal, genitourinario, uterino, y en todos esos lugares provoca relajación. Por eso también se usa estos estimulantes adrenérgicos beta 2 para relajar el útero cuando hay una amenaza de parto prematuro. Hay receptores beta 2 en otros lugares que producen algunas alteraciones como hay acá, pero no nos vamos a confundir. Este mismo cuadro está aquí. Es igualito, solamente que es un poco más, probablemente es otra forma de ver lo mismo, ¿no? Otra forma de ver este análisis se ve aquí. Entonces, si nosotros analizamos ya acá por órgano efector, que al final es a veces lo que nos interesa, ¿qué pasa en el corazón a nivel adrenérgico? El corazón tiene receptores beta 1. ¿Cómo hacen responder al corazón esa estimulación beta 1? Con aumento de la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal, aumento de la conducción auriculoventricular en el nódulo auriculoventricular y aumento de la fuerza de contracción en el miocito cardíaco contráctil. Y todo eso es viabilizado por beta 1. Entonces, si yo doy una droga que bloquee beta 1, freno al corazón. Esos son los beta bloqueadores, como vamos a conocer. En los vasos sanguíneos, ¿qué hay en los vasos sanguíneos? Ahí hay dos tipos de receptores, ¿no? Hay vasos sanguíneos que tienen alfa 1 y hay vasos sanguíneos que tienen beta 2. Los vasos sanguíneos que tienen alfa 1 responden a la estimulación adrenérgica con vasoconstricción. ¿Y dónde están esos vasos fundamentalmente? En la piel, en las mucosas y en las vísceras, ¿ya? Aunque algunos no los ponen a las vísceras ahí, pero bueno, eso ya se tendrá que ver. El hecho es que tienen una distribución diferente estos vasos, ¿ya? Fundamentalmente son cutáneo-mucosos, ¿ya? ¿Y cómo se responde a esta estimulación alfa 1? Con vasoconstricción. Entonces, cuando hay estimulación alfa 1, hay vasoconstricción. Eso aumenta la resistencia vascular periférica y eso puede aumentar la presión arterial media, ¿ya?
Pero hay otros vasos que están en el músculo esquelético y también en las vísceras, hay otros receptores, perdón, que ya no son alfa 1, sino son beta 2. Ahí predominan los beta 2 en los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Y esos beta 2 ya no producen vasoconstricción, sino producen vasodilatación. Entonces, cuando hay estimulación beta 2, se produce vasodilatación en estos sectores. Por esa razón, por ejemplo, el salbutamol produce taquicardia, porque el salbutamol es un estimulante beta 2. Entonces, produce broncodilatación, que es lo que yo busco cuando un paciente tiene broncoespasmo, tiene asma. Pero ese salbutamol puede ir a los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos, producir vasodilatación, bajar la presión arterial media y producir taquicardia. Por eso producen taquicardia el salbutamol. Por otras razones más, pero fundamentalmente por eso. Entonces, si en los vasos sanguíneos hay alfa 1 y alfa 2, y ya sé que alfa 1 son cutáneos mucosos, y alfa 1 produce vasoconstricción, si yo doy un bloqueante alfa 1, ¿qué va a haber? Vasodilatación. Y no solamente va a haber vasodilatación arteriolar, sino vasodilatación venosa también. Entonces todo eso hace que caiga la presión arterial media, y como hay vasodilatación venosa o estancamiento venoso, eso produce al final disminución del retorno venoso. Entonces todo eso hace caer la presión arterial media, ¿ya? Y cuando cae la presión arterial media, el corazón puede responder con taquicardia, no se olvide, ¿ya? Eso es un fenómeno conocido, ¿no es cierto? Entonces los bloqueantes alfa 1, ¿qué van a producir? Disminución de la presión arterial a través de la vasodilatación. Por eso es que estos bloqueantes alfa 1, como los vamos a conocer, como la fenoxibenzamina, la fentolamina, disminuyen la presión arterial, pero también hay otros bloqueantes alfa 1 que se utilizan para mejorar la evacuación urinaria, por lo que habíamos visto de que hay receptores alfa 1 en el génito urinario, que como efecto colateral pueden dar hipotensión ortostática. Ya todo esto lo vamos a analizar. Ahora estamos elucubrando qué pasaría con cada uno de los receptores, ¿ya? A nivel del músculo bronquial, ¿qué cosa hay? Beta 2. ¿Y qué producen estos? Broncodilatación. Entonces, si yo doy un beta adrenérgico, beta 2, como el salbutamol, va a haber broncodilatación. Pero si yo doy un beta 2 bloqueante, uso un fármaco que bloquee beta 2, como el propranolol, por ejemplo, que bloquea beta 1 y bloquea beta 2, puede haber más bien broncoespasmo y puede haber tos. Entonces, ese es un efecto conocido del propranolol, ¿no? El broncoespasmo y la tos que puede producir. Yo doy el propranolol porque busco el bloqueo beta 1 para frenar el corazón, pero puedo tener un efecto colateral que es el broncoespasmo. A nivel geniturinario, entonces, acá sí se útero nomás, pero también debería estar geniturinario, están los alfa 1, y los alfa 1 provocan contracción de los esfínteres geniturinarios. Entonces, cuando yo tengo un paciente con hipertrofia benigna de próstata, a mí no me interesa que ese esfínter esté contraído, más bien yo lo quiero relajar para que el paciente pueda evacuar la orina. Entonces doy bloqueantes alfa 1, como el prazosin, el terazosin, la tamsulosina, que ya vamos a conocer. Pero esos bloqueantes alfa 1 pueden bloquear también receptores alfa 1 vasculares e inducir disminución de la presión arterial. Y por eso estas drogas a veces pueden traer hipotensión o lipotimias u ortostatismo, como vamos a ver. Muy bien, entonces es importante conocer esto porque de manejar y conocer estas situaciones fisiológicas se desprenden las fisiopatológicas y se desprenden también, por supuesto, los efectos de los fármacos, ya sea adrenérgicos o ya sea antiadrenérgicos, como es el caso de ahora. Esto también son algunas generalidades, ¿ya? Acá simplemente para ver cómo los receptores beta, que normalmente son estimulantes en el corazón, lo hacen a través de activar la adenilciclasa, ¿no? Activar la adenilciclasa significa que aumente el AMP cíclico y eso significa que se activen unas quinasas que hacen que aumente el calcio dentro de la célula porque entra de afuera y sale del retículo sarcoplásmico y entonces la célula se activa. En cambio, acá tienen receptores alfa 2, por ejemplo, que eran los presinápticos inhibitores, ¿se acuerdan?
Estos más bien activan proteínas G inhibidoras que disminuyen más bien el AMP cíclico, entonces disminuyen el calcio y la neurotransmisión se frena, ¿no? Son ya las bases moleculares de los efectos que hemos estado hablando. Acá tienen un receptor alfa-1 que estimula también proteínas G y que estas proteínas G cuando se activan son un tipo de proteínas GQ que activan finalmente a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C saca fosfatidilinositol de la membrana y lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicerol. Estas dos moléculas son especialistas aumentando el calcio dentro del citosol. Entonces, por eso el receptor alfa-1 produce vasoconstricción. Por esto que hemos dicho, el receptor beta estimula el corazón y por esto de disminuir el AMP cíclico, el receptor alfa-2 más bien frena el tono simpático, la descarga simpática, la descarga adrenérgica a nivel de los órganos efectores. Esto es lo mismo, pero en otras formas. ¿Ya? Esto ya lo han analizado ustedes, lo que pasa con la norepinefrina, la epinefrina, estos son los adrenérgicos. Muy bien, entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es una revisión de las bases moleculares de la acción, de las acciones adrenérgicas, ¿no? Para que eso nos faculte entender mejor los antiadrenérgicos. Y por supuesto los adrenérgicos que han analizado en las clases teóricas también, ¿no? No simplemente es un reforzamiento, pero de ahí parte todo, es un reforzamiento importante. Pues no sé si tengan alguna pregunta o quieran revisar algo más sobre este punto. Parece que todo está claro, doctor. ¿Ah? Está claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces, hecho esta revisión, en cualquier momento uno puede regresar para analizarla, para ver qué pasa con cada uno de estos fármacos. Vamos a ir revisando un poco ya los fármacos antiadrenérgicos. Por definición, un fármaco antiadrenérgico es una sustancia que antagonista del receptor adrenérgico, ya sea receptores alfa o receptores beta. Eso es un antiadrenérgico. Y este antagonismo lo hace sobre estos receptores en los órganos efectores, ¿ya? Se llámese riñón, corazón, vaso sanguíneo, lo que sea. Y ahí tiene el efecto antiadrenérgico, ¿ya? De tal manera que de esta forma bloquean la respuesta a la estimulación adrenérgica, ya sea de origen neurotransmisor directo, como son los nervios postganglionares simpáticos en los órganos efectores, o de las aminas noradrenalina, adrenalina circulantes, cuyo origen fundamental, ya sabemos, son las suprarrenales. Entonces, ya definidos como eso, ¿cómo se clasificarán estos bloqueantes adrenérgicos? Se clasificarán según bloqueen alfa o según bloqueen beta, de tal manera que hay bloqueantes de receptores alfa y hay bloqueantes de receptores beta. Esa es la clasificación fundamental. Antes de entrar a los bloqueantes, receptores alfa y beta, este es un cuadro que se desprende de los otros dos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir aquí, ¿dónde tengo alfa 1? Alfa 1 tengo en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y esto responde con contracción, produce vasoconstricción. Si bloqueo alfa 1 en los vasos sanguíneos, lo que tengo es vasodilatación. Eso puede disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir la presión arterial media y como reflejo puede haber a veces taquicardia. Y también existen estos alfa 1 en el músculo genitourinario. ¿Qué producen en el músculo genitourinario? Contracción, o sea, contracción del esfínter vesical. Entonces se frena la evacuación de la vejiga. Cualquier sustancia que bloquee alfa 1 a nivel genitourinario va a relajar el esfínter de la vejiga y entonces mejora la evacuación de la orina
Y eso se utiliza en los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata. Solo que, como ya habíamos adelantado, ya se sabe que estos receptores son diferentes. Los receptores alfa 1 que están en los vasos sanguíneos son los 1B. Le hubieran puesto B chica, entonces ya no se acordaría que sería vascular, pero no, le han puesto B grande. Pero bueno, al final es B de vascular. En cambio, los receptores que contraen el esfínter vesical son receptores alfa 1A. Entonces, estos dos receptores son diferentes. El prazosin es una droga que bloquea los receptores alfa 1A y entonces mejora la evacuación de la vejiga. Pero también bloquea alfa 1B, entonces puede traer hipotensión. Pero cuando se descubre que estos son dos receptores diferentes, se aísla drogas como la tamsulosina, que solo bloquean alfa 1A y entonces ya no provocan tanta hipotensión. ¿Se dan cuenta? Esto ha derivado de este conocimiento, ¿ya? Entonces yo hoy en día puedo tener drogas que mejoren la evacuación vesical, pero que produzcan hipotensión porque bloquean alfa 1A y alfa 1B, pero también drogas que solo bloquean alfa 1A y entonces no producen mucha hipotensión. Digo mucha porque nada de esto nunca es absoluto, ¿no es cierto? La tamsulosina puede ser específica 1A, de bloqueo 1A, pero algo de bloqueo 1B puede tener y a veces se podría asociar con hipotensión también, ¿no? Luego tenemos acá abajo los receptores beta 1, ya sabemos que están fundamentalmente en el corazón y que activan todo lo que tiene que ver la función cardíaca. Entonces, si yo tengo bloqueantes beta 1, tengo fármacos que frenan la fuerza de contracción, la velocidad de conducción, la frecuencia cardíaca. Entonces tengo drogas que bloquean básicamente el corazón. Entonces ahí está el propranolol, el atenolol y otros más que vamos a ir conociendo, ¿no? Y acá tenemos los receptores beta 2. Ya sabemos que los receptores beta 2 están en el músculo liso, que está en los vasos sanguíneos del músculo esquelético y de las vísceras, y también están en el músculo liso de los bronquios y de los aparatos genitourinario y gastrointestinal, y su respuesta es relajación. Entonces, si yo estimulo estos receptores, hay relajación. Si yo los bloqueo, hay contracción, más bien. Entonces, hay drogas como el propranolol. El propranolol es un bloqueante beta 1 y beta 2. Entonces, frena el corazón por su bloqueo beta 1, pero puede dar espasmo por el bloqueo beta 2. ¿Ya? Y entonces sale el atenolol. El atenolol solo bloquea beta 1, entonces frena el corazón, pero como no bloquea beta 2, no da espasmo bronquial. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces vamos a empezar revisando los bloqueantes alfa. Hasta acá no sé si haya algo que comentar sobre esta introducción que hemos hecho de bloqueantes. Hemos visto cómo hay bloqueantes alfa, pero hay receptores alfa 1A en la vejiga y alfa 1B en los vasos sanguíneos. Entonces yo tengo el prazosin que bloquea los dos, entonces mejora la evacuación vesical, pero me puede traer hipotensión. Tengo la tamsulosina que solo bloquea alfa 1A, entonces no hay tanta hipotensión con ella. Y desde los receptores beta, lo que hemos racionalizado, hay que beta 1 y beta 2. Entonces yo tengo el propranolol que bloquea beta 1 y beta 2. Por el bloqueo beta 1 me frena el corazón. Eso es útil para las arritmias, es útil para los infartos, es útil para la hipertensión. Pero si bloquea beta 2 como el propranolol, además me puede dar espasmo, porque ahí los receptores beta 2 provocan broncodilatación. Entonces sale el atenolol y otros que solo bloquean beta 1, entonces no producen tanto problema de broncoespasmo, pero sí tienen el beneficio de frenar el corazón. Ahora, acuérdense que no existe una droga mejor que otra, sino drogas diferentes, ¿de acuerdo? No quiere decir que el atenolol sea mejor que el propranolol, no. Hay virtudes que tiene el propranolol que no las tiene el atenolol, que la vamos a ver. No hay una droga mejor que otra, son diferencias que hay entre una y otra. Por supuesto, el conocimiento te va llevando a cosas más específicas y que tú buscas una utilidad, ¿no? La ciencia busca una utilidad, pero no quiere decir que porque está aprovechando ese conocimiento y han aparecido drogas más específicas sean mejores
que las clásicas, que las anteriores. No es así. Eso no se da en nada en la medicina, ¿no es cierto? Porque no existen enfermedades, existen enfermos. Entonces tú tienes que adaptar tu terapéutica a cada paciente. Y habrá un paciente que vaya bien con propranolol, un paciente que vaya bien con atenolol. Hay muchos aristas que hay que revisar, ¿ya? Entonces, entramos a los bloqueantes alfa. Lo que primero vamos a ver son bloqueantes alfa y después vamos a ver bloqueantes beta, ¿ya? O beta bloqueadores. Entonces, dentro de los bloqueantes alfa, el primero que se ve es la fenoxibensamina, que es el que más se usa, que se usa por vía oral. La fenoxibensamina produce un fuerte bloqueo alfa 1 y bloquea alfa 1 y alfa 2, no es selectivo, ¿ya? Y se administra por vía oral. Entonces, al bloquear el alfa 1 y el alfa 2, ¿qué va a haber? Vasodilatación. Si hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y eso puede tener un beneficio para disminuir la presión arterial, pero si disminuye mucho la presión arterial media, ¿qué va a haber? Taquicardia como respuesta refleja a ese bloqueo, ¿ya? Además, también existe esto que se llama el bloqueo alfa 2 presináptico en el corazón. La fenoxibensamina puede bloquear receptores alfa 2 presinápticos. Acuérdense que los receptores presinápticos frenan la transmisión adrenérgica. Entonces, es una tercera forma que tiene la fenoxibensamina de bloquear ese freno adrenérgico que puede haber en el corazón, producto de alfa 2. Ya es un poco más intrincado eso, pero existe, ¿no? Pero lo básico es recordar que el bloqueo alfa 1 y alfa 2 de la fenoxibensamina induce vasodilatación con esta sucesión de hechos probables. Entonces, ¿cuáles serán las reacciones adversas de utilizar fenoxibensamina? Una puede ser hipotensión. Otra puede ser hipotensión postural, o sea, ortostática, ¿no? Eso de que cuando un paciente está echado, todo muy bien, pero si se para bruscamente, toda la sangre queda en el territorio venoso por gravedad y ahí necesitaría una contracción adrenérgica, pero no la tiene porque tiene bloqueado alfa 1 y alfa 2 y entonces en ese momento puede haber hipotimia. Eso se conoce como ortostatismo o hipotensión postural. Entonces la fenoxibensamina puede producir hipotensión postural. Los pacientes que toman fenoxibensamina se les tiene que decir que ellos no pueden pararse bruscamente porque pueden tener esta reacción. Si hay hipotensión, puede haber taquicardia. Si hay taquicardia, puede haber arritmia. ¿Ya? Puede haber. Si hay vasodilatación en las mucosas nasales, se tapa la nariz, hay tupidez nasal. Y el bloqueo alfa también puede producir trastornos de la eyaculación y pérdida urinaria, por lo que hemos hablado. ¿Quiénes son los receptores que contraen el esfínter vesical? Receptores alfa 1. Entonces, si yo bloqueo esos receptores, voy a propiciar una mejor contracción, una más efectiva evacuación de la orina, que en un extremo puede significar incontinencia. Entonces, todos estos efectos colaterales de la fenoxibensamina son perfectamente entendidos por esto. ¿Para qué se usa la fenoxibensamina? La fenoxibensamina no se usa mucho ya para el tratamiento de la hipertensión arterial crónica, ¿no? Porque es una droga, como pueden ustedes imaginar, un poquito drástica. Produce mucho bloqueo alfa, tanto 1 y 2. Pero se puede usar, por ejemplo, para esta enfermedad que es el feocromocitoma. El feocromocitoma, vamos a hablar un poquito más de él probablemente, pero es un tumor suprarrenal. Y estos tumores suprarrenales, concretamente no de la corteza suprarrenal, sino de la médula suprarrenal, lo que producen es adrenalina y noradrenalina. Y trae muchos cuadros clínicos adrenérgicos, pero hay dos fundamentales, la hipertensión arterial y las crisis hipertensivas. Estas son tumores que secretan a veces bruscamente cuando uno los empuja, puede haber contracción, pues, se sientas fuerte, o por algunas otras razones, bruscamente este tumor que está en la suprarrenal, que es el feocromocitoma, secreta mucha noradrenalina y adrenalina, porque es un tumor de células cromafines
de la médula suprarrenal, o sea, células que producen normalmente noradrenalina y adrenalina, pero este es un tumor que produce mucho. Entonces inunda toda la circulación sanguínea de adrenalina, noradrenalina, y hay las famosas crisis hipertensivas. Entonces estos tumores de la médula suprarrenal, que se llaman los feocromocitomas, dentro de muchas, tienen varias características clínicas, pero una más o menos distintiva, importante, es la hipertensión arterial, que puede ser crónica o puede ser en crisis, o de las dos. Hay gente que tiene un feocromocitoma y no tiene ninguna de las dos también, es verdad, pero lo clásico es que tenga alguna de ellas. Entonces, ¿qué se les da a estos pacientes? Fenoxibenzamina. Ahora, no quiere decir que si tú tienes un feocromocitoma, el resto de tu vida vas a tomar fenoxibenzamina. Primero, esto sería una mala conducta porque el feocromocitoma es un tumor. El 10% de los feocromocitomas son tumores malignos. Entonces uno no puede estar jugando. O sea, ¿qué les quiero decir? Que el tratamiento adecuado, definitivo y pertinente de un feocromocitoma es la adrenalectomía. Resecar toda la suprarrenal con el tumor. Ese es el tratamiento. Pero mientras el paciente llega al tratamiento, para estabilizarlo, para manejarlo antes de la cirugía, se utiliza la fenoxibenzamina por vía, ¿no? También se puede usar fenoxibenzamina para el fenómeno de Raynaud, que es una enfermedad que puede venir simplemente como Raynaud o puede ser parte de una enfermedad más compleja. O sea, son pacientes que tienen colágenopatías, que tienen otras enfermedades que como parte de su cuadro tienen fenómeno de Raynaud. Y hay gente que solo tiene el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Es la vasoconstricción periférica cutánea, sobre todo en las manos, desencadenada a veces por el frío o por algunas impresiones o etcétera. Entonces, estas personas, por ejemplo, se bañan en el mar y después tienen una intensa vasoconstricción en las manos. Entonces, la mano se pone dolorosa y sufre vasoespasmo. Pues ahí se puede usar también a veces en esos pacientes con un fenómeno de Raynaud muy importante, la fenoxibenzamina. Entonces, la fenoxibenzamina básicamente es para el tratamiento previo a la cirugía de un feocromocito. Casi a eso está reducida, pero bueno, con eso es bastante, ¿no? Porque un paciente con feocromocitoma que tenga un problema cardíaco, una crisis hipertensiva, puede incluso morir, ¿no? Por estas hipertensiones. Esta es la fentolamina. La fentolamina es igualita que la fenoxibenzamina, pero tiene algunas diferencias. Punto 1, no es competitivo. Es igual que la fenoxibenzamina, bloquea alfa 1 y alfa 2. Es no selectivo, pero la fenoxibenzamina es drástica, es covalente. Bloquea los receptores y la única manera de recuperarse de ella es sintetizar nuevos receptores. En cambio, la fentolamina es un bloqueo alfa no selectivo, pero competitivo, más suave. Otra diferencia importante es que la fentolamina no se da por vía oral, sino se da por vía endovenosa. Aparte de eso, tiene efectos muy parecidos. Esto ya lo conocemos: vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial media, eventual taquicardia. Los efectos adversos serán los mismos, pero el uso viene diferente. ¿Cuándo vas a usar fentolamina? Como es endovenosa y es más suave, se puede usar en emergencias hipertensivas. Por ejemplo, ¿qué tipo de emergencias hipertensivas? Muchas veces las crisis adrenérgicas producidas por el feocromocitoma que hemos descrito. Esas crisis a veces ameritan fentolamina, ¿ya? Se ha estudiado la fentolamina para la disfunción eréctil, pero ahora hay mejores caminos, ¿no es cierto? El sildenafilo, otras drogas que ya revisaremos, o sea, el sildenafilo es el Viagra, tienen mejores manejos de la disfunción eréctil que dar fentolamina. Además, la fentolamina es endovenosa, entonces no puede estarte poniendo endovenoso. ¿No? Muy bien, entonces estos son los dos bloqueantes no selectivos, que bloquean alfa 1 y alfa 2. Este es de vía oral, este es de vía parenteral. Tienen cosas muy parecidas,
pero el uso es diferente, ¿no? Esto es para el manejo estable del feocromocitoma prequirúrgico y este es para el manejo de las crisis hipertensivas, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora a los bloqueos alfa-1 selectivos, ¿ya? O sea, a los bloqueos alfa selectivos. Entonces, dentro de los alfa selectivos lo que hay básicamente es alfa-1 selectivo. No hay alfa-2 selectivos, sino alfa-1. Y dentro de los alfa-1 selectivos, el primero que salió es el prazosina, ¿ya? Y luego salió la terazocina, luego la doxazocina y finalmente esta que está acá, que es la tamsulosina. Y ya hemos visto que hay dos tipos de receptores alfa-1. Hay los receptores alfa-1b, que están en los vasos sanguíneos y que producen vasoconstricción, y las alfa-1a, que están en el génito urinario y provocan contracción del esfínter vesical. Entonces la parazocina, la terazocina, la doxazocina bloquean los dos. Bloquean alfa-1a y alfa-1b. Entonces, ¿qué va a suceder? Mejoran la evacuación urinaria, pero a nivel cardiovascular puede haber ¿qué cosa? Disminución de la presión arterial por el bloqueo alfa-1a. Y eso puede traer, como ya sabemos, taquicardia, ¿no? Pero no es la taquicardia que se podría ver por un intenso bloqueo alfa-1, ¿ya? Que podría estar asociada a la fenoxibenzamina o a que hay que tener cuidado por eso. Pero sí se puede suceder. Entonces, ¿cuáles serán los usos de estas tres drogas? ¿Se usan en hipertensión arterial? No mucho, ¿ya? Pero sí se usan más en la hipertrofia benigna de próstata. Pero estas drogas pueden asociar, porque como bloquean alfa-1A, mejoran la evacuación urinaria, pero al bloquear alfa-1B pueden traer hipotensión y pueden traer hipotensión ortostática. Todo lo que habíamos visto acá. ¿Ya? Esto es bloqueo alfa-1B. ¿Ya? Entonces hay que ir suave con estos fármacos, hay que empezar con 1/3 de la dosis y cuando el paciente está echadito y durmiendo para que no se pare y tenga mareos, ¿ya? Pero se usan no tanto para la hipertensión, aunque algunas veces, pero sí para la hipertrofia benigna de próstata. ¿Cuáles serán las reacciones adversas? Básicamente el ortostatismo, ¿ya? Algunas veces un poco de la disminución de la función sexual, trastornos de la eyaculación, tupidez nasal y debilidad por la hipotensión que pueden asociar. Entonces aquí sale la tamsulosina. ¿Qué diferencia tiene la tamsulosina con estos que no son, que bloquean 1A y 1B? Que la tamsulosina solo bloquea 1A, entonces no bloquea 1B. Entonces tú lo usas para la hipertrofia benigna de próstata y tienes muchos menos efectos colaterales cardiovasculares. Que sí los puedes tener con prazosina, terazocina, porque estos bloquean alfa-1A y alfa-1B. Entonces te darían igualito que lo que te da la fentolamina y la fenoxibenzamina. Pero de forma más suave por distintas razones, ¿ya? Entonces acá tenemos lo mismo, bloqueantes de los receptores alfa-adrenérgicos, terazocina, doxazocina, tamsulosina. Ya sabemos que alfa-1A está en el esfínter vesical, provoca contracción, y alfa-1B en los vasos sanguíneos y provoca constricción arterial y venoconstricción. Entonces la terazocina y la doxazocina, como no reconocen entre los dos, tanto bloquean alfa-1A como alfa-1B, pueden traer problemas cardiovasculares. La tamsulosina menos porque es un selectivo alfa-1A. O sea, solo bloquea la vejiga, pero no bloquea los vasos sanguíneos. Esto es lo mismo que hemos estado hablando, ¿ya? Entonces, cuando tú usas bloqueantes alfa-1, ya sean específicos como la tamsulosina, que bloquea solo alfa-1A, o terazocina, doxazocina, que bloquean alfa-1A y alfa-1B, va a mejorar la evacuación urinaria porque se disminuye la contracción del esfínter, entonces mejora el chorro, disminuye el esfuerzo miccional, disminuye las orinas en la noche, que es la nicturia. O sea, esos son los síntomas del prostatismo, ¿no? El prostatismo tiene su cortejo clínico, ¿no?
que hay disminución del chorro urinario, hay que hacer esfuerzo para miccionar y se caracteriza también de nicturia. En la noche lo llama varias veces a orinar al paciente. Entonces, todo ese prostatismo se corrige con estas drogas, ¿ya? Ya sean drogas que bloquean alfa-1A y alfa-1B, como estas tres, o drogas que solo bloquean alfa-1A, como la tamsulosina. ¿Cuál es la ventaja de la tamsulosina? Menos efectos cardiovasculares. Este es el raciocinio, ¿no? Si bloqueas alfa-1B, van a venir todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces hay el efecto de la primera dosis, que es donde más intenso se ve el ortostatismo de estos fármacos. Por eso es que las primeras dosis siempre se deben dar en la noche, con el paciente ya acostado, y hay que decirle siempre a estos pacientes que no se paren en forma brusca por ninguna razón. Todos estos fármacos se dan por vía oral, se metabolizan en el hígado. La tamsulosina dura 24 horas, el terazocino 18. ¿Para qué se usan? Para el alivio del prostatismo, ¿no? La tamsulosina, que es la que más se usa ahora, como solamente no tiene bloqueo 1B o menos bloqueo 1B, entonces hay menos hipotensión ortostática, no disminuye la presión arterial y tiene el beneficio que tienen los otros de mejorar el prostatismo. Acá tienen a los tres fármacos ya con algunos nombres comerciales y algunas componentes de su administración. Normalmente se dan una vez al día. La terazocina, que es un bloqueante alfa-1B y alfa-1A, tiene algunas particularidades, ya un poquito menos de potencia que la prazosina, pero puede producir, se entiende que puede producir apoptosis de los músculos, de las células musculares de la próstata, independientemente de su bloqueo alfa. Entonces eso es bueno porque atrofia un poquito la próstata, que justamente en el prostatismo lo que ha pasado es que la próstata está aumentando de volumen, ¿ya? Y tiene un metabolismo más sencillo porque se excreta en la orina sin cambios. En cambio, los otros necesitan metabolismo hepático. Entonces, la terazocina tiene sus particularidades, ¿no? Más importantes son las particularidades de la tamsulosina, ya sabemos por qué, pero esta también tiene sus cosas interesantes. Muy bien, entonces esto es lo correspondiente a la revisión de bloqueos alfa. No sé si tengan aquí algo que comentar. ¿Todo bien? Y entonces pasamos a ver los bloqueos beta o los fármacos beta adrenérgicos, ¿ya? Entonces estos son los bloqueadores de los receptores beta, que son los bloqueantes beta o beta bloqueadores, ¿no es cierto? Son drogas mayormente sintéticas, ¿ya? Que se parecen a las catecolaminas, pero que no estimulan el receptor, pues se ligan al receptor beta sin estimularlo, ¿no? Y pueden ser de dos grandes tipos, específicos o inespecíficos. Los inespecíficos a secas son aquellos que bloquean beta 1 y beta 2, y ahí está el propanol, ¿ya? Este es el clásico bloqueante beta 2. Beta inespecífico, que bloquea beta 1, frena el corazón y bloquea beta 2. O sea que produce espasmo bronquial y también puede producir espasmo en los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Y también está el timolol. Pero el timolol es un fármaco que solo se usa a nivel oftálmico, en gotas en el ojo, y el propósito por el que se usa es que mejora el drenaje del humor acuoso. ¿Ya? La estimulación beta 1 y 2 en el ojo mejora el drenaje del humor acuoso y es una droga útil para tratar el glaucoma, ¿no? Que es una enfermedad donde hay hipertensión ocular. Y ahí se usa el timolol. En cambio, el que se usa sistémicamente es el propranolol.
Se usa para controlar la presión arterial, se usa en los pacientes que han tenido infartos, se usa en los pacientes que tienen arritmia, por el hecho de que bloquea el corazón. Entonces trae esos beneficios. Si bien es cierto, trae esos beneficios, por su bloqueo beta 2 puede traer broncoespasmo o puede traer vasoconstricción también a nivel de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Porque acuérdense que ahí en esos vasos la estimulación beta 2 produce más bien vasodilatación. Luego vino la segunda generación, que son fármacos donde está el atenolol, también está el metoprolol, el bisoprolol, pero el atenolol es el representante. Y estos son fármacos que solo bloquean beta 1. Mejor dicho, bloquean beta 1 de forma preferente. Entonces no traen muchas reacciones adversas respiratorias como sí las puede traer el propranolol. Y algunos los conocen como los bloqueantes beta cardíacos, ¿no? Porque son solo beta 1, o si quieres específicos beta 1, o si quieres preferentemente bloqueantes beta 1. Hasta acá es lo clásico. Pero luego vienen algunas alteraciones o algunas variantes de estos fármacos que se llaman los de tercera generación. ¿Ya? Los de tercera generación son drogas que bloquean que pueden bloquear específicos o inespecíficos. ¿Qué quiere decir los inespecíficos? Igualito, parecidos al propranolol, o sea, bloquean beta 1 y beta 2. ¿Ya? Pero además de este bloqueo beta 1 y beta 2, bloquean alfa 1 también. O sea, que frenan al corazón y producen vasoconstricción. ¿Quién está ahí? Está el carvedilol. Y el carvedilol además es antioxidante. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de ser antioxidante? Que frena la enfermedad aterosclerótica. Es una característica que le ponen también, ¿no? Entonces, dentro de estos de tercera generación puede ser inespecíficos o específicos. Los inespecíficos, igualito que el propranolol, bloquean beta 1, beta 2, pero además hay bloqueo alfa 1. ¿Quién es ese? Carvedilol. Dentro de los específicos ya son fármacos que solo bloquean beta 1, o sea, parecidos al atenolol, pero además tienen una cosita más. Por ejemplo, pueden aumentar la producción del óxido nítrico. Acuérdense por la N de nítrico, N de nebivolol. ¿Cuál es la ventaja de aumentar la producción de óxido nítrico? El óxido nítrico es el factor relajante del endotelio, es un gran vasodilatador. Entonces tienes un efecto parecido al carvedilol, pero un poquito más específico de la microcirculación arteriolar, que es la producción de óxido nítrico. Ese es el nebivolol. También tienes un específico, que es el bloqueo beta 1, como el atenolol, pero que además es alfa 1 y es agonista beta 2. O sea, bloquea beta 1, bloquea alfa 1, o sea, frena el corazón, da vasodilatación y es agonista beta 2. Acuérdense que el agonismo beta 2 puede producir a veces también frenar el sistema simpático, ¿ya? Un agonista beta 2, ¿no? Entonces, ese es el labetalol, ¿ya? Labetalol. Y luego hay uno parecido al atenolol que bloquea beta 1, pero es más bien agonista beta 2. Ese es el celiprolol. Parecido al abetalol, pero es que el abetalol además bloquea alfa 1. El celiprolol entonces frena el corazón, pero además es agonista beta 2. Entonces, si es agonista beta 2, va a provocar vasodilatación en el músculo esquelético, ¿no es cierto? Y además podría traer broncodilatación, si quisieran, ¿no? Agonista beta 2, ¿ya? Es lo mismo que habíamos dicho acá, frenar la transmisión simpática. No, está mal, es la vasodilatación del músculo esquelético. Entonces, de los vasos sanguíneos del músculo esquelético, ¿no? Entonces, revisando, porque acá se encuentra todo el resumen, dentro de los beta bloqueadores tendremos la primera generación, que es inespecífica, bloquea beta 1 y beta 2, donde está el propranolol. Y el timolol, que es de uso oftalmológico. La segunda generación clásica, que son los cardíacos, que solo bloquean beta 1, donde está el atenolol. También el metoprolol y el bisoprolol, el representante del atenolol. Y la tercera generación, que puede ser de las dos formas de las anteriores.
inespecíficos, o sea, bloquear beta 1 y beta 2, pero además con bloqueo alfa, carvedilol y enzima antioxidante, y dos específicos que se parecen por ende al atenolol, bloqueo beta 1 y liberación de óxido nítrico, nebivolol. Y bloqueo beta 1 y agonismo beta 2, labetalol y celiprolol. ¿Cuál es la ventaja del agonismo a beta 2? Que produce vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Y el labetalol destaca porque además produce también bloqueo alfa. Entonces hay más vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces ya son drogas que tienen algunas diferenciaciones. Esta es tercera generación. Hay que recordarlas un poco, ordenarlas en la mente para el examen, pero sobre todo tener presente cómo se han ido derivando, ¿no es cierto? Y que pueden tener utilidad ante algunos pacientes, ¿no? No las hacen mejor que los otros, ¿no? El labetalol no va a ser mejor que el propanolol, es simplemente diferente. Y esto ya es un análisis, este es un cuadro farmacológico bien importante, donde están todas, y si uno ya tiene más o menos en la mente lo que pasa con los receptores, va a desprender de lo que va a pasar con cada uno de estos. Pero de aquí en adelante hay un análisis de justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué producirá el bloqueo beta 1? Producirá disminución de la fuerza del corazón, el bloqueo beta 1, disminución de la fuerza, de contracción, de la frecuencia, entonces eso disminuye el volumen del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Disminuye el trabajo cardíaco y eso disminuye el consumo de oxígeno en el corazón. Por eso es que estos fármacos se pueden usar en los pacientes coronarios también, ¿ya? Disminuye el volumen, la velocidad de conducción, entonces pueden tener un uso en arritmias, sobre todo aquellas arritmias que se originan en la aurícula y pasan al ventrículo, ¿no? Pero también en las arritmias ventriculares pueden servir. Y quien sirve mejor como antiarrítmico es el propranolol, ¿no? Porque además de su bloqueo beta 1 y beta 2, es un estabilizante de membrana, tiene un efecto anestésico local, bloqueo de canales de sodio, bloquea canales iónicos en la membrana, sobre todo de sodio, y entonces eso le da más capacidad de ser antiarrítmico, ¿ya? No quita que otros pueden también tener cierto efecto antiarrítmico, como el atenolol, pero el propanolol lo supera por su estabilización de membrana. Esto es lo que se llama como efecto anestésico local, que lo tiene porque bloquea canales de sodio y otros canales que frenan esta inestabilidad de membrana en el corazón. El bloqueo beta 2 puede aumentar un poco la resistencia vascular periférica, porque acuérdense que el beta 2 en los vasos sanguíneos del músculo esquelético provoca vasodilatación. Entonces, un bloqueante beta 2 como el propanolol podría aumentar un poquito allí la vasoconstricción, ¿ya? Estas drogas tienden a disminuir la presión arterial, ¿ya? Eso, por ende, reduce la irrigación del riñón y eso podría liberar renina, pero acuérdense que la estimulación del sistema renina-angiotensina se hace por beta 1. Entonces estas drogas también bloquean beta 1, entonces también frenan un poquito el sistema renina-angiotensina. Pero todo esto pueden producir los bloqueantes beta inespecíficos o, como el atenolol, los específicos, beta 1. Hay otras acciones que pueden haber derivados de lo que pasa en los receptores, disminución de la lipólisis. Se puede usar en migraña el propranolol, ¿ya? El propranolol es muy bueno disminuyendo el temblor, no el temblor del Parkinson, sino un temblor idiopático. Hay personas que sufren de temblor idiopático y el propranolol va muy bien para tratar ese temblor, porque la génesis de ese temblor tiene que ver con receptores beta 2 adrenérgicos, pero ya no en el vaso sanguíneo, sino en el músculo esquelético mismo. Los betabloqueadores en general tienen buena absorción, ¿ya? Los más liposolubles son el propranolol y el metoprolol, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes no recuerdan, regresan aquí, ¿cuáles son estos? El propranolol es inespecífico, el metoprolol es específico. El timolol también es bastante liposoluble. Eso quiere decir que quienes pasan bien
la barrera? El propranolol y el metoprolol, ¿no? La biodisponibilidad es variable, con el timolol es muy alta, quizá por eso el timolol se usa solamente para, porque puede ser difícil de manejar sistémicamente, se usa para uso oftalmológico, ¿ya? El que tiene un poco menos de biodisponibilidad es el propranolol, porque tiene, por supuesto, tiene menos biodisponibilidad porque tiene más metabolismo de primer paso. En general se distribuyen bien, pero quien entra mejor al sistema nervioso, metoprolol, propranolol, sobre todo propranolol. Son drogas que se absorben bien, se distribuyen bien, entonces generalmente se tienen que metabolizar, ¿ya? El atenolol tiene la ventaja de usar una dosis diaria, el propranolol tienen que ser 2 o 3, ¿no? Ahí también hay una ventaja de atenolol que es específico beta 1 y el bisoprolol que también es específico beta 1. Este es el efecto anestésico local que ya habíamos hablado, que es propio mayormente del propranolol. Entonces esto le da una capacidad mayor para uso antiarrítmico en comparación con los otros, ¿no? Efectos indeseables del beta bloqueo. El primer efecto indeseable es frenar mucho el corazón. El bloqueo beta 1, que puede ser propio de todos estos bloqueantes beta, porque todos bloquean beta 1, el propranolol además beta 2, es verdad, pero el atenolol siempre regresen a su cuadro. Ya sabemos que todos bloquean beta 1, el propranolol beta 1 y beta 2, el atenolol solo beta 1, y aquí nacen los que tienen característica especial, donde está el carvedilol, que bloquea beta 1 y beta 2, y los otros tres que solo bloquean beta 1. Pero todos ellos, al ser bloqueantes beta 1, pueden frenar el corazón, y si frenan mucho el corazón, se puede convertir en un problema. Porque puede haber bradicardia y puede haber disminución de la conducción auriculoventricular y puede haber mucho freno del corazón. Entonces, es un efecto que a veces se tiene que balancear, ¿ya? Puede agravar una insuficiencia de riego periférico. Si tú tienes, por ejemplo, un problema de varices que disminuye el riego periférico al final, es un problema venoso, pero disminuye el riego periférico, y das un beta bloqueador, al disminuir el gasto cardíaco puedes agravar la enfermedad de varices, ¿ya? O puedes agravar un Raynaud, porque el Raynaud es producto de la vasoconstricción, entonces tú frenas el gasto cardíaco con un beta bloqueador y entonces agravas el Raynaud, ¿ya? Estas drogas, como todas las drogas que tengan que ver con el sistema nervioso vegetativo, ya sea simpático o parasimpático, nunca deben suspenderse en forma brusca. Sobre todo el propranolol, porque pueden dar crisis hipertensivas o crisis de angina, que pueden poner en riesgo la muerte. Entonces, siempre la suspensión de un beta bloqueador tiene que ser progresiva, ¿ya? Tiene que ser progresiva. A nivel pulmonar, ya sabemos que el bloqueo beta 2 puede producir broncoespasmo. Es un efecto entonces del propranolol. Los otros lo tienen menos, ¿no? Es un efecto del propranolol y del carvedilol, acuérdense. Los otros lo tendrán menos. Sobre todo el propranolol. A nivel del sistema nervioso central, el bloqueo beta puede dar un poco de, a veces de ansiedad, de alteraciones del sueño, o a veces depresión, ¿no? Porque frena el corazón y como que frena también el ritmo. Y pueden haber también problemas metabólicos cuando tú haces bloqueo beta, sobre todo relacionados a la disminución de glucosa. Cuando hay disminución de glucosa en la sangre, o sea, hay hipoglicemia, ¿qué es la primera respuesta más rápida que tiene el sistema homeostático nuestro? Liberar hormonas adrenérgicas. Entonces eso mejora la secreción de insulina, eso provoca gluconeogénesis y saca glucosa a la sangre. Pero si tú tienes bloqueo beta, esa respuesta a la hipoglicemia se enlentece. Entonces ese es el principal problema en relación con la glucosa, ¿ya? Que se frena la respuesta a la hipoglicemia, ¿ya?
y entonces puede haber problemas. Y la hipoglicemia muchas veces es producto de usar insulina exógena. Entonces tú usas mucha insulina, produce hipoglicemia, ¿quién va a defender al paciente? El sistema adrenérgico. Pero si tú le has bloqueado el sistema adrenérgico beta al paciente, ese corazón, esa función simpática sobre el páncreas, etcétera, se frena y entonces hay problemas para manejar la hipoglicemia. Es el principal problema metabólico que hay que saber. Entonces hay que tener cuidado en usar bloqueo beta en pacientes que usan insulina, que a veces es frecuente, ¿no? Efectos ya tóxicos, o sea, por dosis exageradas, serán los mismos, ¿no? Pero ya más manifiestos, o sea, mucha depresión cardíaca, mucha hipotensión, a veces convulsiones, a veces depresión. ¿Cuáles serán los usos de los beta bloqueadores? Se usan básicamente para enfermedades cardiovasculares, el tratamiento de la hipertensión arterial. Se usan como antianginosos, sobre todo el propranolol, como antiarrítmicos, sobre todo también el propranolol. Durante el infarto se usan también, ¿ya? Algunas enfermedades endocrinas, algunas veces se pueden usar cuando, por ejemplo, hay hipertiroidismo. Cuando hay hipertiroidismo, el metabolismo se aumenta y hay mucha excitación cardiovascular. Una parte del cuadro clínico clásica del hipertiroidismo es la taquicardia y las palpitaciones. Entonces, un bloqueo beta te puede servir mientras se maneja la causa y se maneja bien el hipertiroidismo. Algunas enfermedades neurológicas, como ya habíamos dicho, el temblor idiopático y la migraña. Entonces, el propranolol, básicamente, no los demás, se usan para la profilaxis de la migraña y para el temblor idiopático. Y en algunas enfermedades oculares, como habíamos visto, el timolol disminuye la producción y mejora el drenaje del humor acuoso. Entonces puede ser utilizado ahí el timolol por su efecto beta estimulante. El timolol es beta bloqueante, es un bloqueante beta 1 y beta 2, que se usa en gotas para el glaucoma, ¿ya? Y hay dos cosas acá sueltas que se piden mucho a veces. Es la estabilización de membrana, la que habíamos hablado, no como el propranolol y algunos más, pero sobre todo el propranolol, dentro de los más conocidos, tiene capacidad de bloquear corrientes de sodio y a veces otras corrientes en el corazón y por ende tener un fenómeno de estabilización de membrana, o que se conoce también como efecto anestésico local. Y ese efecto te potencia la capacidad terapéutica antiarrítmica que tiene el propranolol. No es exclusivo del propranolol, acá hay otros que también lo tienen, pero es el que más se usa. Y el otro es la famosa actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos beta bloqueadores que sí pueden estimular un poquito los receptores. No tanto como lo hace la adrenalina y la noradrenalina, o sea, al final son beta bloqueadores, pero sí pueden estimular un poquito. Eso se llama la actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el bloqueo beta no es muy brusco, es un poquito más suave. ¿Quién se caracteriza por eso? El labetalol. El labetalol. Entonces, actividad simpático-mimética intrínseca potencialmente puede haber en cualquiera, depende también de la reacción de cada sujeto, pero clásicamente el labetalol puede caracterizarse. Y la estabilización de membrana sí es muy propia del propranolol. Hay otros también, pero este es el más, digamos, que se conoce por eso. El labetalol, acuérdense que lo vimos acá, produce bloqueo beta 1, produce bloqueo alfa 1 y es agonista beta 2. Esto trae vasodilatación, freno cardíaco, ¿no es cierto? Y además es simpático mimético intrínseco, o sea que es un poco más suave, por esa razón, ¿ya? Muy bien, entonces, no sé si tengan algo que revisar, que preguntar. De todas maneras, vamos a publicar esta grabación. La vamos a publicar en
en el Dutic, y yo les voy a mandar el PowerPoint también para que lo tengan, ¿ya? Y una vez que ustedes lo revisen con calma, que revisen su bibliografía, tenemos el PowerPoint para canalizar alguna pregunta que tengan a través de su delegado, no hay problema. Ahí podemos aclarar algo, ¿ya?